Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, espero estén bien. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Estamos por iniciar nuestra clase de monarquía hebrea, a las monarquías del Antiguo Testamento y pues las monarquías bíblicas también, pero normalmente se conoce como monarquías bíblicas, que sabemos que principalmente fueron monarquías hebreas. Solo quería saludarles, soy el doctor Adrián Nájera, me encuentro aquí en la sede de Dallas, Texas. Están conectados con nosotros el grupo de Jalapa, Veracruz, México, como también Venezuela, y se estarán conectando otros alumnos. Saludos a todos, un abrazote ahí, gracias por conectarse, gracias por presentarse. Sobre todo, les agradezco por su paciencia en la manera como tenemos que impartir la clase, pero pues la tecnología ya nos permite poder estar conectados en todo momento. Esto no es nuevo para nosotros. Lo que quiero decir es de que no será la primera vez. La razón es porque muchos de ustedes están activos en el proyecto del campamento donde la doctora Hilda Nájera, Dios le puso en su corazón trabajar en este campamento afuera de Jalapa, Veracruz. Entonces, el proyecto final allí es tener la pantallota para que los alumnos internos puedan estar conectados y podamos impartir clases a esos alumnos que estén internos ahí. Lo vemos nosotros como una bendición, como una manera de poder continuar impartiendo las clases a algunos alumnos internos que estén en ese grupo del campamento. Entonces, esto no va a ser nuevo para nosotros de aquí en adelante, aunque falta un año más o menos de construcción en ese campamento, pero el punto que estoy queriendo hacer es de que será algo que seguirá repitiendo las clases en línea para esos grupos, para esos alumnos que estén internos ahí en el campamento. Pero por ahora, pues tendremos nuestra clase por este medio. Los que se estén conectando en el futuro, pues ya podrán ver la grabación completa y la haremos pública en todos los medios como YouTube o Zoom o la nube, iCloud, para que puedan escuchar la impartición una y otra vez. Sí les notifico que esta es la última vez que se imparte del mes la impartición. Así que ya estamos al fin del mes y entonces ya se impartió en las otras localidades acá en Dallas y esta será la última impartición del mes. Así que pueden hacer cualquier pregunta. Ustedes simplemente levantan la mano, quitan el mudo allá en donde ustedes están y pueden escuchar la impartición a cualquier momento. Perdón, pueden hacer sus preguntas, dudas y pueden hacer dudas, obvio, dentro del tema de lo que se estará cubriendo el día de hoy. Doctora, se hace una oración con ellos, por favor, y inicias la clase. Gracias. Damos gracias a Dios por la bendición de poder encontrarnos nuevamente, viendo cómo has cuidado, Padre, tu pueblo en la ciudad de Jalapa, cómo has cuidado tu pueblo en los diferentes lugares del mundo y cómo, Padre, nos permites una vez más encontrarnos en una transmisión, pero sabiendo que todos estamos en el mismo deseo de aprender. Bendícenos, ayúdanos a poder comprender todos estos conceptos que necesitamos para poder entender la monarquía, Padre, que el pueblo pidió y que definitivamente ellos mismos, Padre, causaron muchas situaciones, y que esto nos ayude en nuestros ministerios, nuestro liderazgo y las diferentes cosas que hacemos para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en una clase verdaderamente muy hermosa que nos habla sobre el cómo poder trabajar dentro de nuestras vidas, como lo trabaja Dios, porque Él todo lo hace perfecto y lo hace de una manera en que podamos entender. La manera como yo revisé
animales para sacrificio, ¿qué es mejor para ti? ¿El sacrificio o la obediencia? Significa que ahí empieza el decaimiento de este rey haciendo cosas tan equivocadas. Cuando él manda matar a 25 de estos sacerdotes, a Dios le desagrada mucho porque él se mete con las cosas santas. Aunque estos sacerdotes quizá no estaban a la altura en ese momento para ser los hombres que pudieran llevar el pueblo hacia la nueva obediencia a Dios, a rectificar sus votos, a santificarse. Te prometo que nada te sucederá, que nada malo vendrá a tu vida si tú me traes a Samuel. Significa que ya era más importante para él su vida como rey, su monarquía, que su relación con Dios. Aquí fue donde fue la caída de él completamente. Cuando entra en escena Samuel, porque Samuel sí vino. No, es una equivocación muy grande cuando han tomado esta porción bíblica y han dicho que el que se presentó delante de Saúl era un demonio. No era un demonio, era Samuel quien vino. Y podrán decir, pero los muertos no regresan. Sí, tienen ustedes toda la razón y yo también estoy de acuerdo con eso, pero en ocasiones Dios permite, claro que con propósitos divinos, y Dios da el permiso. Esa se llama autoridad permisiva. Cuando Dios permite que un muerto venga, porque hay un propósito divino. Y encontramos que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en ese momento muchos muertos salen de las tumbas y van y visitan a sus familiares. Entonces, Dios permite en ocasiones que muertos se levanten, pero tiene que ser Dios quien lo permita. Significa que Dios permite que la divina venga, la divina traiga a Samuel para que hable con Saúl. Y le dice claramente, Saúl, tú eres un desechado. Dios ya no quiere nada contigo. Él te desechó desde mucho tiempo atrás. Pero si esto te trae consuelo, porque es mejor la muerte que vivir desechado por Dios. Nuevamente. Entonces, cuando esto sucede, viene Samuel y le dice, Saúl, esta mañana mismo tú y tus hijos estarán conmigo.
servicio cuando no le tocaba a él. Y nos vamos viendo a cierta aspecto lo que acabo de mencionar en cuestión de consultar a la divina. Podríamos decir así como Sansón. A Sansón cuando la gota que derramó el vaso, podemos decir, le cortan el cabello. Pues aquí podemos ver aquí con Saúl, probablemente todavía podían seguir con vida, pero como no había revelación, como Dios no se comunicaba con él, ya estaba totalmente desechado y él quería una respuesta para conservar su vida. Es lo que hace en última instancia, es consultar a la divina. Yo creo que lo que hemos visto, y usted lo comentó, lo que hemos visto en la crisis, es cuando realmente nuestra fe se pule, nuestra fe la podemos reflejar o podemos reflejar que realmente no tenemos fe, que no dependemos de Dios, porque ella sabía que estaba... Ya que venía de esa familia, pero ella traía sangre moabita. Entonces David se puede decir que no calificaba para ser el rey de Israel por no tener sangre hebrea 100%. Pero en este momento encontramos que Dios puede sobrepasar todo aquello que podemos ver ante nuestros ojos humanos como que no está correcto. Porque para nosotros se hubiera quedado como rey Jonatán, que era el hijo de Saúl. Y este podía haber sido el segundo rey de Israel, porque Jonatán
verdaderamente no se necesitaba nada más. No se necesitaba show, no se necesitaba hablar, solamente la alabanza de esos 2000 cantores llevaban verdaderamente sanidad interior al corazón, una alabanza que traspase los pensamientos y que el pueblo de Dios solamente pueda escuchar lo que proviene del cielo, algo maravilloso y hermoso, para que podamos centrarnos en alabar a Dios con un corazón sincero, en vez de estar pensando quién está tocando y los instrumentos que están en ese momento haciendo ruido. Entonces encontramos en David un gran músico, pero también encontramos un poeta talentoso. Encontramos a un hombre que verdaderamente trae una poesía muy bonita, el libro de los Salmos. A pesar de que el libro de los Salmos no tiene una rima como está impuesta nuestra poesía latinoamericana, que si no tiene rima, no es poesía. Si no combinan las palabras, no es poesía. Pero si nosotros vemos los salmos, nos damos cuenta que a pesar de que no tienen rima, es una poesía, por eso está entre los libros poéticos, es una poesía que sana nuestros interiores y que es uno de los libros poéticos en lo cual encontramos muchas cosas bonitas para las diferentes etapas de nuestras vidas. Aunque no rimen, sí encontramos cosas muy maravillosas. Por ejemplo, cuando está nuestra vida empezando a decaer en alguna práctica pagana, en algún pecado que para nosotros pudiera ser algo normal, porque en muchas ocasiones como seres humanos pensamos que eso es normal, que el practicar cosas que a Dios le desagradan es parte de nuestra cultura moderna, pero la Biblia sigue siendo santa y nosotros tenemos que ser santos. Así como se prueba el oro fino. Todas esas cosas bellas que tenía y que había aprendido allá, detrás de la majada, ahora tenían una visión y un propósito muy grande y muy hermoso, pero tenían que ser purificadas y tenían que ser llevadas, así como lo dijo el doctor Nájera, tenían que entrar a la escuela de Dios. Y al entrar a la escuela de Dios, eso se refina, eso se engrandece, eso es grande, eso es hermoso y podemos servir a Dios de una manera más grande y más maravillosa. Hasta aquí terminamos el reinado de David, un reinado en el cual Dios pudo ver en él la unción que Saúl tenía, porque Saúl fue ungido. Y solamente en la Biblia del Antiguo Testamento encontramos solamente 3 hombres, y el cuarto fue Saúl, que tuvo el Espíritu de Dios. Fue Sansón, Jefté, Gedeón y Saúl. De allí, nadie más tuvo el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, usted y yo los tenemos.
Ahora usted y yo tenemos el Espíritu de Dios que fue derramado sobre toda carne. Significa que podremos llegar a podremos llegar a pedirle a Dios ser el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios. ¿Podemos llegar a hacer esa petición delante de Dios? Claro que sí, porque tenemos el Espíritu de Dios. Hasta aquí finalizamos con el reinado de David y iniciamos con el reinado de Salomón, un rey de grandes contrastes, y con este rey terminamos ya la clase de este día. Pero quiero dejarles el lugar a ustedes porque quiero que ustedes me den sus puntos de vista. Yo quiero que ustedes también opinen sobre el grande reinado del rey David y las estrategias que Dios usó para poder purificarlo y fuera a llegar a ser un varón conforme al corazón de Dios. Les dejo el tiempo a ustedes. Maestra, yo no quiero opinar sobre eso, tengo una duda. Bueno, quiero ampliar más esto. Y voy a hacerlo de favor. Digo que el ejército de Israel sigue siendo poderoso porque estudia las guerras pasadas. ¿Estudia solo las de David o todos los demás? No, todas sus guerras. Sí, Todas sus guerras. Ellos se la pasan estudiando las guerras desde las primeras guerras cuando sale el pueblo de Egipto y empiezan a encontrarse con los enemigos porque la tierra era de ellos, había sido ya una herencia prometida a los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero era necesario que esos territorios fueran libres de la gente que ya los tenía en su poder, que ya vivían allí, como los cananitas, los edomitas, todos estos. Entonces empieza un tiempo de estrategias militares. ¿Sabe que la primera estrategia militar que ellos aprendieron, la aprendieron de Moisés? Porque Moisés estuvo 40 años viviendo en el palacio de Faraón. Y allí a los jóvenes eran enseñados en lo que era la guerra. Entonces David no solamente era un líder Moisés traía mucho conocimiento del palacio del faraón y de allí las guerras. Si ha habido un pueblo, hermanos, que ha tenido guerras tan fuertes, tan sangrientas, tan violentas y que ha ganado grandes guerras, ha sido Israel. Nosotros, la cultura mexicana, podemos contar con los dedos las guerras que México ha tenido, ¿verdad que sí? Pero Israel no. Israel es un pueblo en constante guerra, constante hasta el día de hoy. Déjenme comentarles así rápidamente cómo fue la estrategia que ellos usaron en la guerra de los 6 días, que estaba perdida. Estados Unidos siempre había sido un aliado de Israel, hasta la fecha lo sigue siendo. Pero en esa ocasión no alcanzaban a llegar la ayuda, no alcanzaban. Egipto estaba sobre Israel ya, no, aunque fueran, no podían hacer ya nada por ellos. ¿Qué hace él? Ellos hacen un edicto y lo mandan por todo el mundo, diciéndole a todos los que eran israelitas, jóvenes que estaban estudiando por otros lugares, familias que estaban por otros lados del mundo, porque fueron dispersados, que regresaran a su tierra de origen, porque necesitaban bastantes hombres y mujeres que se prepararan porque tenían una guerra ya en ese momento. Cuando se hace este llamado urgente a todo aquel que tenía sangre israelita y regresaran a sus tierras a enlistarse a las filas, regresan muchos regresan. ¿Qué hace el general del ejército que tenía a su cargo las estrategias militares? Le dice a todos estos jóvenes,
casi eran jóvenes. Váyanse a las playas a bañarse. Quizá tienen muchos años fuera de las tierras del Medio Oriente y quizá ustedes tienen deseos de estar en las playas como del Mar Muerto, de aquellos lugares bonitos, para que se diviertan un poquito antes de que se enfilen en la guerra. Váyanse a pasear y quédense por allá un buen rato paseándose. Cuando el rey de Egipto miró eso, él dijo, ni preparados están. ¿Cómo es posible que hayan mandado a toda su juventud a pasearse a las playas cuando estamos en guerra? Solamente a un loco se le ocurre hacer esas cosas. ¿Sabe qué hizo el ejército de Israel? Dijeron, pues tomemos nosotros también un descanso. Egipto. Dijo Egipto, tomémonos un descanso, también nosotros aprovechando que estos se andan paseando, pues nosotros también, y se metieron todos a los lugares donde ellos tenían unos bodegas grandísimas con mucho armamento y estaban todos los aviones de Egipto parados, muchos aviones preparados para la guerra. Y se meten todos a esos lugares junto con el presidente de Egipto y se ponen una buena borrachera porque estaban celebrando la victoria. Ellos tenían la victoria en sus manos. Espérate, tienes que explicarles a los mexicanos qué son las borracheras porque no están familiarizados con esos términos. En México no existe. Ah, no existen las No, borracheras. No, en México no saben. En Chiapas. Pues el pueblo egipcio se dedica a tomar juntamente con todos sus soldados y pararon todos los aviones en ese lugar cerca del Golán. ¿Saben qué hizo Israel? Fue y le bombardeó todos los aviones a Egipto. Y no se pudieron defender porque todos estaban ebrios. ¿Fue una buena estrategia? Sí. También les... Ganó la guerra. ¿Con qué peleaban? Se fijan que ellos siempre han tenido mucho cuidado de estudiar guerras, por eso Israel cuenta con el mejor ejército del mundo, porque siguen adentro de las guerras de la Biblia, estudiándolas a fondo. ¿Vale la pena estudiar historia, mis hermanos? Sí. Bastante, bastante. Le dejo el lugar a ustedes para meternos ya al último rey. ¿Contestada su pregunta, mi hermano? Sí, sí, gracias. Está bien. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? Todo está bien. Seguimos, por favor. Continuamos adelante. ¿Puedo comentar algo, doctora? Claro que sí. Oiga, estoy totalmente de acuerdo. Todas las cualidades, virtudes que David tenía como guerrero, como un excelente administrador. Pero a mí lo que me resalta mucho de David, y creo que lo podemos aplicar de manera personal, es la actitud del corazón cada vez que se equivocaba. Porque si bien es cierto, tuvo muchos aciertos, muchas cosas positivas, cuando llegó a equivocarse, reconocía de manera tan profunda y tan sincera sus errores, que eso definitivamente lo hacía ante los ojos de Dios apto, lo hacía capaz, lo hacía digno de poder de alguna manera seguir cumpliendo el propósito de Dios.
Entonces, a mí me resalta mucho esa parte de David, porque pues si bien es cierto, tuvo errores, creo que su gran acierto en ese sentido fue el reconocerlos de una manera sincera y obviamente pues siempre encontró la respuesta, el perdón y la reconciliación con Dios, y eso creo que también lo hizo un hombre grande. Exacto, sí. Y aún plasma en uno de los salmos esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Plasma. Era un hombre que se despojaba de toda su gloria, Ujú. se arrepentía, se postraba, y lo encontramos en la muerte de del hijo de él con Betsabé, que le decían, come, bebe, decía, no, hasta que yo no sienta que Dios me ha perdonado. Eso es algo muy bonito. Gracias, mi hermano, por su comentario, algo muy importante. ¿Algún otro comentario? Algo que podemos notar de David es algo que siempre le interesó, siempre se preocupó por la presencia de Dios. Podría decir que fue lo que más me preocupó. Vemos algunos de los salmos donde dice, no quites el Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, quítame lo que quieras, pero, o sea, entonces vemos a un hombre que también va por el arca, hay un incidente, él no se rinde, él se va, pero se cree que empieza a meditar, empieza a ver cómo traerla. La traje mal al principio, pero ahora quiero traerla conforme a los planes de Dios, porque ella tiene que estar, o sea, en la ciudad donde yo estoy, donde estoy gobernando, ahí tiene que estar. O sea, en otras palabras, la presencia de Dios tiene que estar conmigo. Y creo que se tomó mucho de cuando dijo Moisés en el monte, ¿no? Si tú no vas conmigo, yo no voy, yo aquí me quedo. Creo que algo que aprendió, yo creo que él lo aprendió del rey Saúl, aprendió cuando Dios lo desechó, y dijo, yo no quiero seguir gobernando o reinando bajo mis ideas, yo quiero seguir gobernando bajo los principios, bajo la alianza de Dios. Sí, sí, verdaderamente sí, él aprendió mucho de la vida de Saúl. Fíjese cómo la vida de Saúl vino a ser para él como otra escuela, donde él miró la caída y dónde estuvo la caída, y él pudo aprender de allí para una escuela para él, para no caer en el error. Fue algo muy bonito, que se aprende de la monarquía de David. Ustedes van a encontrar en su material bastante material sobre sus conquistas. Y una de las cosas que van a ver siempre en las conquistas de David era que él consultaba con los profetas. Él no tomaba por iniciativa por su propia mano. Él siempre consultaba a los profetas de Dios, un hombre que encontramos muy obediente a lo que Dios quería decirle al pueblo, muy, muy obediente. Él siempre mandaba a traer a los profetas. En el tiempo de David ya no era Samuel, porque Samuel ya había muerto. En el tiempo de David era Natán. Natán era el profeta que vivía en el palacio, y todo lo que él quería saber se lo consultaba a Natán. Por eso cuando Natán llega y lo recrimina por lo que había hecho con Betsabé, él escucha, él no se revela, no lo manda a matar como había pasado con otros reyes que mandaban matar a los profetas cuando decían algo que no les convenía. No, vemos la obediencia. Pasamos al último rey, Salomón. Yo recuerdo que en una ocasión estudiamos nosotros algo referente al rey Salomón. A Salomón se le llama un rey de grandes contrastes. Antes de avanzar con el último rey, quiero que ustedes, estudiantes de Jalapa, levanten la mano a quien se les han entregado un bosquejo.
¿No se les ha entregado un bosquejo diferente después de su material, que ustedes tienen su tarea al final? Están unos bosquejos que le envié yo a Marisela. Solo son para varones. Solo para varones. Fija que trae un rey. Sí. ¿Sí? ¿Cuál rey le tocó, hermano Toribio? ¿Cuál rey fue el que le tocó? A ver, arriba viene el nombre. Oseas. Ezequías. ¿Y a usted, hermano Guadalupe? El rey Acab. Acá. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál le tocó? Me tocó Josafat. Oye, Josafat, un rey, qué bonito ese rey. Bueno, ustedes, después que se terminen su tarea, van a estudiar ese bosquejo, porque ese rey, ustedes se les va a dar 10 minutos para que cuando yo regrese en la próxima clase de primeramente Dios, espero en octubre ya estar allá con ustedes. Vamos a tener un desfile de reyes. ¿Sí? Un desfile de reyes. Yo les voy a llevar de aquí la corona. Muy bonita. Y un regalo muy especial para ustedes. Pero usted se va a aprender la biografía de ese rey que le tocó. Se aprende la biografía y usted va a decir ahí en la clase cuál es la biografía, qué es lo que a usted más le impactó de ese rey. Cosas buenas o cosas malas. En el caso del rey Acab, pues hay puras cosas malas. Maestra, nada más que acá no traiga que saber de favor. Va a tener 10 minutos para dar el bosque, para presentarle a la clase la presentación de ese rey. Usted va a estar con su corona puesta, una corona muy bonita que me he dedicado a elaborárselas para 10 reyes, porque va a ser un desfile de reyes. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, ya les entregaron el bosquejo. También. Pues le hacemos como los regalos. La corona también. Bueno, entonces ya saben su trabajo para la próxima clase, ser parte del desfile de reyes. Entramos a la última parte del rey Salomón, que nos enseña a nosotros una grande enseñanza. Si hay que aprender de los reyes, podemos aprender mucho también de el rey Salomón, que fue el tercer rey de Israel. El rey Salomón se le llama un rey de grandes contrastes. ¿Por qué se le da ese título a este rey? Contrastes. Contrastes es porque tenía cosas buenas, muy buenas, porque la sabiduría que él tenía no fue otorgada por manos de un sistema educativo, que en aquellos tiempos de Salomón sí había buenos sistemas educativos. Por ejemplo, el lugar donde estaba la reina de Saba era un lugar de mucho prestigio por su educación y sus grandes filósofos. Pero la sabiduría que Salomón obtiene, la obtiene directamente del cielo. Significa que era una sabiduría
que verdaderamente valía la pena tenerla. Pero contrastes significa que llegó un momento en que él mismo chocó con lo mismo que él escribía. Significa, como dicen en el Oriente, se te devolvió el karma. Se tuvo que comer sus propias palabras que él mismo había escrito. Por ejemplo, Salomón heredó un montón de enemigos que su padre David le dejó, porque David, como era un hombre de guerra, un hombre de estrategias, un hombre que conquistó mucho territorio y que aún la conquista más fuerte fue haber tomado Jerusalén. Entonces esos enemigos, naturalmente, cuando David muere, miraron como una oportunidad de atacar un rey de escasamente 12 años. Lo miraron como que ¿quién es el próximo rey de Israel? Salomón. 12 años, fácil lo vamos a acabar. Pero el nombre Salomón significa pacífico. Entonces, Salomón, a través de esa sabiduría que Dios le había dado, él se gana a sus enemigos con su pura sabiduría. ¿Qué? Él sabe, nomás él sabe, pues está tomando, no comparte con nadie. Entonces encontramos a Salomón que él, a través de la conversación, a través de los juicios sabios que él hace, los enemigos de él empiezan a retroceder para atrás a través de lo que él es, algo que le viene del cielo. Cuando Salomón está en esa cúspide de la grandeza, él empieza a escribir unos proverbios tan bonitos, y uno de los proverbios que a mí me llama mucho la atención es cuando él habla claramente sobre lo que es el adulterio. Él empieza hablando en sus primeras partes del libro de Proverbios sobre avisándole a los varones. Y claro, también ahí pueden ir las mujeres, porque no podemos decir que solamente el varón falla en cuanto a la infidelidad. También hay muchas mujeres que llegan a fallar en cuanto a la infidelidad y marcan sus matrimonios para siempre, destruyendo así sus hijos, porque se ve mucho peor una infidelidad en una mujer que en un varón, aunque sea el mismo pecado. Entonces, Salomón dice allí en los primeros proverbios, del 3, 4, por ahí, dice: hombre, varón, no te fijes tú en la mujer que está pasando por enfrente de tu casa y que ésta te dice: ven, vamos, porque el pan comido en secreto es más sabroso. Dice: no le veas su rostro, ni tampoco anheles o desees esos labios que le rojean, porque al final de cuentas te va a morder como una serpiente. Y entonces, cuando esto suceda, tú estarás cavando en ese momento una tumba de la cual no podrás salir. O sea, sus proverbios tenían una exactitud muy grande y muy bonita. Pero cuando David escribe eso con su puño y letra, David tuvo que llegar a un tiempo donde esas palabras llegaron a ser para él mismo.